Muy buenas noches, debido a que mañana estamos de feriado, bueno, en este caso por Viernes Santo, ¿sí? Entonces he procedido a grabar la clase del día de mañana, indicando lo que la tarea o la actividad que es personal y que deben realizar, y por otra parte el contenido teórico. Bueno, este mes o con este proyecto que se culmina, acabamos todo lo referente al sistema inmune o sistema inmunológico. Recordando lo que hemos visto la tutoría pasada, hemos analizado, por ejemplo, lo que es el tipo de respuesta que tiene nuestro organismo frente a se puede decir, ante una estructura externa. Recordemos que, por ejemplo, bacterias, hongos, ¿sí? Protozoarios, que son microorganismos, ¿sí? Unicelulares y pluricelulares. La intención, se puede decir, hablando desde las ciencias naturales, es ingresar al sistema inmune y causar enfermedades, ¿ya? En este caso, pues analizamos, por ejemplo, los dos tipos de respuesta. Una respuesta local que normalmente se realiza, ¿sí? Ante una herida simple o dicho de otra manera, ante una infección, por ejemplo, no tan profunda, ¿ya? Recordamos que esto es un glóbulo blanco y esta estructura de aquí que estoy indicando representa el organismo externo, que normalmente es causante por una bacteria. La mayoría de bacterias y virus son los principales organismos causantes de enfermedades. Entonces, ¿cuándo se da la fagocitosis? Cuando, por ejemplo, el microorganismo ingresa, ¿sí? A la parte interna y hay una reacción, por ejemplo, de defensa llamada fagocitosis, en la cual el glóbulo blanco engulle, o en este caso, por ejemplo, se puede decir examina o lo rodea al microorganismo externo con la finalidad de desaparecerlo o fagocitarlo, ¿sí? Este proceso normalmente se da en nuestro sistema epitelial, es decir, en nuestra piel. Cuando, por ejemplo, tenemos un corte, analizamos que aparecen, por ejemplo, una sustancia blanca. Normalmente, coloquialmente, decimos que es pus, pero eso no son más que células blancas que han realizado ya el proceso de fagocitosis. Cuando la célula blanca o el linfocito, que también es su otro nombre, realiza ese proceso, termina extinguiéndose. Eso quiere decir que un glóbulo blanco termina extinguiéndose cuando se puede decir fagocita o cumple esta función. Muy bien, este es el sistema o la respuesta local más sencilla y fácil que tiene nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una infección general o una infección más profunda? O dicho de otra manera, cuando tenemos una herida un poco más profunda, es lo que se llama respuesta general. Recordando rápidamente, cuando hablamos, por ejemplo, de respuesta general, estamos principalmente hablando de estos dos tipos de células llamados linfocito B y linfocito T. Normalmente la médula espinal, ya en el cuerpo interno de los huesos, es donde se fabrican estos dos tipos de células. La importancia radica es que tanto el linfocito B y el linfocito T van a producir anticuerpos para proteger, en este caso, de dicha enfermedad que puede ser causante de un virus o microorganismo externo. Muy bien, los pasos son los siguientes. Entonces tenemos las dos partes principales. Decíamos que cuando ingresa un virus o una bacteria, en este caso es un virus de la familia de los coronas, ya bueno, simplemente para ir entendiendo. Esa flechita que nosotros vemos aquí se llama antígeno, que no es más que el material genético y la información genética que tiene la bacteria. Y aquí viene un macrófago, que es una célula de mayor tamaño, en la cual termina fagocitando. Entonces, ingresa el virus a nuestro organismo y ahí mismo aparece una célula de mayor tamaño llamado macrófago. El macrófago termina digiriendo, en este caso a la bacteria, y quedándose con esa flechita que es un modo de representar que se queda o hereda lo que es el antígeno, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, es necesario exponernos principalmente a los niños a condiciones, por ejemplo, de suciedad y todo esto, ambientales desfavorables? Porque a medida que, por ejemplo, la persona, principalmente el niño,
tiene relación, ¿ya? Con un ambiente hostil, donde sabemos que hay muchos de estos organismos, pues su sistema inmune se va fortaleciendo porque se va quedando con el antígeno o la información genética de estos organismos. ¿Qué pasa después? Simplemente el macrófago regala a los linfocitos el antígeno, es decir, la información, y como el linfocito ya sabe de qué antígeno se trata o de cuál virus se trató, ¿sí? Simplemente le queda lo que es sintetizar anticuerpos. Y estas células llamadas anticuerpos son aquellas que normalmente, por así ponerlo, pelean o defienden a nuestro organismo de cualquier infección. Cuando hay una herida profunda, no basta la fagocitosis, porque es un proceso muy sencillo. En este caso, cuando hay una herida profunda o una infección mucho mayor, es el linfocito B y T que, de acuerdo al antígeno del microorganismo que se trató, se da lugar o se forman lo que son los anticuerpos necesarios. ¿Ya? Bueno, tomando el ejemplo del niño con su relación al medio ambiente o a un medio hostil. Cada vez que la persona, por ejemplo, se expone a estos ambientes, biológicamente es lo que se llama células memoria. Quiere decir que ante exponernos ante bacterias, ante virus, nuestros linfocitos B y T van guardando estas memorias o van guardando los diferentes tipos de organismos y con eso se ayuda a fortalecer. Por eso normalmente cuando nos exponemos a un virus, por ejemplo de un cuadro gripal, y nos curamos, se guarda internamente de qué virus se ha tratado. Y lo mismo también sucede, por ejemplo, en los futuros tipos, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, de gripe. Normalmente se puede lograr nuestro cuerpo recuperar fácilmente porque se sabe de qué virus se trata o de qué tipo de influenza. Bien, esto se trata, en este caso, del ser humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los animales, ya principalmente vertebrados e invertebrados? En el caso de los animales invertebrados, bueno, según la teoría científica o la ciencia, no hay, por ejemplo, un criterio fortalecido o un criterio que nos ayude a entender de mejor manera. Pero el mejor criterio que se puede tener es el siguiente. Cuando hablamos de animales vertebrados, estamos hablando del mismo proceso en el cual estuvimos revisando que el ser humano. Es el mismo proceso, principalmente en mamíferos y consecuentemente en primates. Quiere decir que en los animales, por ejemplo, un perrito, un gato, hay la misma cantidad o en este caso el mismo tipo de células que van a hacer anticuerpos o a sintetizar estas sustancias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los animales invertebrados? Ya que es otra característica o otro tipo de clasificación de este reino metazoo animal. En ese caso, por ejemplo, los artrópodos, como son, por ejemplo, las arañas, las mariposas, su sistema inmune, más que todo, tiene que ver con reacciones, ¿sí? Tiene que ver con su sistema de locomoción. Por ejemplo, si se quiere atacar una mariposa o una araña, pues la araña sintetizará sustancias químicas que nos permita alejar. Más que organismos internos que pueden afectar a estos organismos invertebrados, tiene que ver más que todo con su proceso de locomoción, que ante un estímulo se pueda reaccionar. ¿Sí? Entonces, para ir sintetizando la clase de esta noche, en los animales vertebrados es el mismo proceso de lo que hemos visto, una respuesta local y una respuesta general. Pero en animales invertebrados tiene que ver con su sistema de locomoción, que ante un estímulo de ataque, pues en este caso se emite una respuesta característica. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la tarea, tenemos que realizar lo siguiente. ¿Sí? Mi recomendación es que leamos lo que está, se puede decir, estipulado en la clase anterior. Recordemos que antes de la tarea, ¿sí? O antes de la actividad, existe una parte teórica. Mi recomendación es que analicemos primero aquello. Y segundo, pues bueno, simplemente vamos aquí a establecer
4 diferencias entre el sistema inmune vertebrado e invertebrado. Yo les ayudo con uno. Sistema inmune vertebrado. Una primera diferencia es que se parece a los seres humanos con una respuesta local y general. Animal invertebrado. No hay un claro criterio, pero se estima en el proceso de locomoción, estímulo-respuesta. Entonces, tenemos que analizar y completar esto. Y la segunda hay que dibujar. ¿Ya? La parte teórica también me indica una cierta teoría que me permite dibujar. En el caso de no tal vez entender con la parte, con la fuente que les di, ustedes pueden proceder a otra fuente donde no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, espero que esta noche en esta clase sea fructífera. Cualquier inquietud, por favor, me escriben al chat de Leva. Estoy para servirles. Buenas noches.